¿Qué tal amigos, amigas que nos siguen aquí en Andina, canal online a través de la agencia de noticias Andina? Aquí comenzamos Andina al Día, nuestra revista informativa que de manera diaria le lleva a ustedes las noticias de primera mano. Bueno, y el día de hoy, jueves 8 de junio, ha sido ya declarado por el Ejecutivo de manera oficial justamente la señalización de riesgo inminente para el niño global. Así fue declarado esta mañana por el Ejecutivo. ¿Qué es lo que puede estar significando este denominado riesgo inminente en estos momentos en el Perú? ¿Qué eventos, en todo caso, podrían estar desencadenándose en esta situación? Nos ponemos en contacto de inmediato con el ingeniero Miguel Yamasaki, a quien ya estamos viendo en pantalla. Él es el jefe de CENEPRED, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Ingeniero, bienvenido a la Agencia Andina. Buenos días, Anabel. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, la pregunta ya se la adelantaba, ingeniero. Tras esta declaratoria ya de riesgo inminente, ¿qué debe entender la ciudadanía, la población común y corriente? A ver, Anabel, si nos ponemos en contexto, lo que ha habido es la publicación de una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Las declaratorias de estado de emergencia son estados de excepción que son decretados por el presidente pública con acuerdo del Consejo de Ministros ante la ocurrencia de un desastre determinado. Pero cuando hablamos de peligro inminente, es este estado de excepción ante la probabilidad de un potencial daño que puede ocasionar un fenómeno natural o inducido por la acción humana. En este caso, por fenómeno natural, habida cuenta de la información técnico-científica que ha proporcionado o que proporciona regularmente la Comisión Multisectorial de Estudio del Fenómeno del Niño. Entonces, ante la evidencia científica de la alta probabilidad de que ocurra un fenómeno del Niño el próximo verano, el Estado ha creído por conveniente, y es lo más oportuno y adecuado, haber declarado en estado de emergencia por peligro inminente, ¿no? Ante la inminencia de un hecho. Esto va a permitir, por supuesto, a todos los sectores poder realizar las acciones que correspondan para la reducción del riesgo, que eso es lo más importante. A estas alturas lo que se necesita es reducir el riesgo, ¿no? Y esta declaratoria ha precisado de que va a ser por 60 días, pero sabemos que esto es prorrogable porque no se puede declarar en emergencia por más tiempo tampoco. Pero lo importante acá de rescatar es que dice, y está bien centrado, ¿no? Enfocado, porque dicen que de estas acciones deberán tener un nexo de causalidad entre las intervenciones y el evento. Es decir, las acciones que se realicen deben estar enfocadas únicamente en reducir el riesgo ante los posibles efectos que puedan tener las lluvias intensas provocadas por el probable fenómeno El Niño, que como le digo, de acuerdo al seguimiento de monitoreo que vienen realizando la Comisión Multisectorial del ENFEN, con información también de otros países, de la NOAA, de Estados Unidos, hay una alta probabilidad de que el Niño se presente. Ahora, el Niño se puede presentar en el Pacífico Central. Leyendo que efectivamente 60 días es el plazo de esta declaratoria de emergencia ante el riesgo inminente de este fenómeno. Esto, como usted bien lo está también precisando, es el plazo máximo que se puede dar, luego se puede ir prorrogando. Pero efectivamente, ustedes que están al frente del estudio de estos fenómenos, ¿pueden decirnos que estamos a tiempo? ¿Realmente en el Perú todavía podemos prepararnos ante estas eventualidades? A ver, hay dos actividades que se pueden realizar. Es cierto, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, estamos en esta situación. Lo que quedan son realizar algunas intervenciones de emergencia para reducir el riesgo. Estamos trabajando en ese sentido, apoyando al Ministerio de Economía, por ejemplo, que está priorizando la entrega de dinero a las diferentes solicitudes que han hecho los gobiernos regionales para poder intervenir
pero como le vuelvo a repetir, los trabajos que se van a realizar únicamente van a estar enfocados en acciones inmediatas, como por ejemplo la descolmatación de algunos lugares en los ríos, de algunos sectores en los ríos, las construcciones de defensas ribereñas muy simples, como son rocas al volteo, y a trabajos enfocados, como les digo, para poder reducir el daño. De no hacerse esto, podría el daño ser muchísimo mayor, ¿no? Se puede limpiar los cauces de los ríos, limpieza de drenes, defensas ribereñas simples, como les decía hace un momento. No se van a poder hacer obras de gran envergadura, ¿no? Como construcción de diques o muros de gaviones, porque esto va a demandar más tiempo. Pero sí hay trabajos inmediatos que se pueden hacer. Lo pueden hacer también los propios gobiernos locales y también preparar a la población. INDECI, por su parte, también va a hacer trabajos de preparación de la población, de las autoridades, el abastecimiento de los almacenes, el prever lugares de refugio y todas estas actividades que no van a demandar o se van a poder realizar en estos 4 o 5 meses que nos queda de ventana. Y la labor tiene que ser evidentemente multisectorial. ¿Ustedes están coordinando de ese modo? ¿Observa usted que estamos avanzando en esa coordinación? Gobiernos locales, regionales, ministerios, el propio Ejecutivo allí. ¿Qué recomendación en todo caso usted podría alcanzar, ya que está al frente de una entidad como CENEPRED, que está justamente viendo todo el tema de la prevención de riesgos, ingeniero? Sí, la participación, mire, el seguimiento que está haciendo el Estado hasta ahora continúa. Se creó una fuerza de tarea multisectorial para atender las emergencias que se presentaron en febrero, marzo, abril. Momentáneamente, ingeniero, ¿puede repetir por favor lo que nos venía diciendo? Les decía de que se creó una fuerza multisectorial, una fuerza de tarea multisectorial que estaba liderada por el presidente del Consejo de Ministros y que se ha estado reuniendo permanentemente en el COEN semanalmente, haciendo el seguimiento a las actividades frente a las emergencias que se presentaron en el mes de febrero y marzo, abril. Pero esa misma fuerza de tarea continúa sus trabajos y ahí participan los sectores de salud, de educación, vivienda, desarrollo, agrario, ¿no? Transportes y defensa, por supuesto, y están haciendo el seguimiento permanente de todas las acciones y actividades que vienen realizando tanto los sectores como también en coordinación con los gobiernos regionales, ¿no? De parte nuestra, del CENEPRED, también tenemos una coordinación con los gobiernos regionales a fin de poderles darle la asistencia técnica necesaria, si es preciso, en los trabajos que amerite hacer en este corto periodo de tiempo. Es verdad que tenemos un periodo de tiempo reducido, ciertamente. Sin embargo, podríamos ir adelantando de no avanzar, a pesar de ser corto el tiempo, pero tenemos muchas cosas por hacer, debemos hacerlas. ¿Qué impacto se estima que podría traer consigo este fenómeno, ingeniero? ¿Sería un impacto débil? ¿En cuántos meses, más o menos, ustedes han evaluado que podría registrarse esta situación? Bueno, hasta ahora los pronósticos que vuelvo a repetir, lo realiza la Comisión Multisectorial, afirma de que de producirse un niño sería débil. Todavía están en condiciones de débil. Y más que todo, está enfocado en el Pacífico Central, porque el incremento de la temperatura en el Pacífico Central es lo que podría ocasionar el niño. Ahora, puede darse una situación muy parecida al año 2015, en el que eran unas condiciones muy similares. La temperatura superficial del mar en el Pacífico Central se estaba calentando y eso hacía presagiar la llegada de un niño en el verano siguiente, y sin embargo en el año 2016 no llegó. No llegó porque las costas se fueron enfriadas por las corrientes del Humboldt, ¿no? Que este año también la naturaleza nos ayude y pueda de alguna manera reducir la temperatura en la costa norte y que no
ocurran las lluvias como esperemos. Todavía los científicos afirman de que la barrera de predictibilidad más o menos estaría dada en agosto, en julio-agosto, entonces recién ahí podríamos tener la certeza de la magnitud del niño que podría llegar. Es cierto que la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana todavía sigue por encima de sus valores normales, pero ya no hay lluvia. Las lluvias, si es que ocurren, son muy esporádicas. El problema es que se conecte este calentamiento de la costa norte, de la temperatura del mar, con lo que podría venir en el Niño del próximo año o a finales de este año. Pero como le digo, puede no suceder. Aún todavía los científicos sostienen de que hay una barrera de predictibilidad que todavía no la cruzan, más o menos sería en julio o agosto, entonces el periodo de incertidumbre todavía no, pero las autoridades, el gobierno ha decidido no esperar el último momento y que nos afirmen que va a llegar, entonces y es por eso que se ha declarado en emergencia por peligro inminente para poder trabajar en los meses que nos quedan, de junio a noviembre más o menos. Así es, ingeniero. Bueno, las experiencias no han sido muy buenas ante estos embates de la naturaleza y generalmente nos coge desprevenidos. Esperemos que con todas estas medidas que se vienen desarrollando podamos hacerle frente de otro modo. Usted nos puede, ya para ir cerrando esta entrevista, ayudar a entender los conceptos de cuando hablamos del fenómeno del niño en general, cuando hablamos del niño costero, el niño global, esto para información de nuestra audiencia también y por qué no de la propia prensa, que necesitamos hablar como corresponde e informar así, ingeniero. Claro que sí. Mira, Anabel, el fenómeno del niño es un fenómeno que se crea, digamos, en el Pacífico Central y es un fenómeno que puede afectar a todo el orbe, a todo el Pacífico, y ahí es donde le llaman el niño global porque afecta a todos los países. Pero cuando se concentra este fenómeno en la costa peruana, ya desde el año 2017 los científicos peruanos determinaron ponerle o nombrarlo como niño costero, porque solamente afecta a la costa peruana. Como les decía, en el año 2015 el Pacífico estaba caliente, hubo fenómeno del niño el 16 en todo el mundo, pero en el Perú no sucedió nada. Y al revés, en el año 2017 ya el Pacífico Central se había normalizado la temperatura y el niño solamente fue enfocado en la costa del Perú el año 2017, y por eso que determinaron llamar fenómeno niño costero, ¿no? Esa es la diferencia. El niño costero es cuando está centrado en la costa peruana, básicamente en el norte, y el niño global es cuando afecta a todo el mundo. Ahora, puede darse que afecte a todo el mundo y no afectar al Perú, o puede afectar únicamente al Perú y no al resto, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia entre el niño global y el niño costero. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta información y sobre todo rescatar esta decisión que se ha adoptado de continuar en trabajos de prevención. Hemos observado ya inclusive algunos municipios que no necesariamente han sido afectados, armar ya sus grandes almacenes de recaudación de una serie de víveres, en fin, hay una serie de elementos que tenemos que seguir trabajando para poder estar preparados. Especialmente aquellos que ya han sido afectados tendrán que tomarlo más seriamente. Muchas gracias, ingeniero. Será hasta otra oportunidad. Buenos días. Gracias, Anabel. Hasta luego.